gracias sublimes, perfecto es su amor. El Salmo 65, que es la base de lo que estamos estudiando, del 1 al 10, dice en la primera parte: tuya es la alabanza, oh Dios, en Sión, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de sus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Pero también dice acá: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. El Señor bendiga su palabra en nosotros. Y queridos hermanos, este salmo vimos desde la semana pasada, ¿cierto? Toda la tremenda alabanza. Y vimos la naturaleza de esta alabanza en el cántico de David. Y alabamos a Dios porque en este salmo descubrimos que David da gracias al Señor por lo que es la gracia revelada. Recuerden que en la Biblia la palabra gracia significa regalo, bondad, es un obsequio inmerecido. Esa es la gracia. Es decir, todo lo bueno que tenemos de Dios es por gracia, porque no hay cómo pagarla. Y en este salmo, como en otros de la Escritura que pudimos revisar la semana pasada, vimos que la gracia del Señor se manifiesta en dos planos muy especiales. Uno lo denominamos la gracia sublime, la gracia particular, la gracia especial, que es esa bondad de Dios, esos regalos de Dios que están al alcance exclusivamente de los que Él escogió para esta salvación. Y bendito sea el Señor, nosotros hemos sido escogidos. Los que hemos sido escogidos, y lo vamos a ver en un momento, hemos sido bendecidos y dotados con la capacidad de responder a Dios, porque naturalmente no hay posibilidad de que los hombres busquen a Dios. Cada vez que en la historia humana el hombre intentó por mérito propio, por su pensamiento, esa intención que algunos llaman de conocer a Dios, erraron el blanco. Quisieron buscar a Dios en la creación y terminaron adorando a las piedras, los árboles, los truenos, los relámpagos, los rayos. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque Él nos ha revelado su presencia y nos ha revelado su gracia y su salvación. Y también vimos que se manifiesta la gracia de Dios en un plano que se denomina la gracia común o la gracia simple, que son aquellas bendiciones que alcanza a todo el mundo. Y por eso que este salmo, del 1 al 5, habla de manera detallada de las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor. El apóstol Pedro también da gran detalle de esas bendiciones. Y luego todas las bendiciones secundarias, esas bendiciones que todas las personas alcanzan, reconozcan o no la bondad de Dios. Por eso se llama la gracia común, la gracia sencilla, la gracia simple, porque hay muchas cosas maravillosas que hace el Señor por las cuales nadie le da las gracias.
Todos creen que es producto de la naturaleza, producto de la evolución. Bueno, pero nosotros sabemos que la sublime gracia, la gracia particular, y la gracia común, la gracia sencilla, todo es bondad de Dios. Amén. Pero este salmo, yo fui amplio la semana pasada en la introducción, exaltando cómo David, en primer lugar, al entender estas verdades, él estaba maravillado. Y cuando miraba a Dios, quedaba en silencio al contemplar la hermosura de su santidad y la amplitud de su bondad, quedaba sin palabras. ¿Recuerda eso de la semana pasada? Recordamos también que cuando Isaías en el capítulo 6, versículo 5, está frente a la gloria de Dios, quedó como mudo y no fue capaz de pronunciar palabras, sino que desde lo profundo de sus entrañas un alarido por la santidad de Dios. De esta manera es como comienza el Salmo, con un gran suspiro de admiración. Quiso decir que era grande, pero en realidad no había palabra humana para describir la gloria magnífica de la gracia de Dios. Hace un minuto nos emocionamos, no solamente el hermano de Carolina, ¿cierto? Sino que también nosotros nos emocionamos porque cuando nosotros entendemos el favor de Dios, en realidad nos faltan manos para aplaudir, nos falta voz para decir aleluya, y sin duda que hay un momento sublime en el cual nosotros reconocemos a Dios en todo lo que Él es en su naturaleza, es cuando decimos santo, santo, santo. Amén. En realidad, esa es la manera más extraordinaria de describir a Dios, que Él es santo, santo, santo. Se adelanta el rey David en este salmo y nos introduce en lo que es ahora la doctrina de la gracia, por la connotación que tiene en nuestra vida, lo trascendente, lo eterno que involucra, es que vamos a ver en detalle estos primeros versículos del Salmo 65, porque está aquí impresa en detalle lo que nosotros como iglesia reconocemos que es la gran verdad de Dios. Sin duda que la gran revelación de las Escrituras es la gracia, la bondad de Dios, porque es una gracia no solamente simbólica, no es una gracia retórica, es decir, solo un escrito, solo palabras, sino que es una gracia encarnada. Cristo es la gracia de Dios. Recordamos también la semana pasada que cuando los ángeles fueron y reconocieron delante de los pastores, anunciaron delante de los pastores el nacimiento del Señor Jesús, elevaron un canto a los ángeles que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y eso significa gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿cierto? Paz a quienes, a los hombres que hemos sido bendecidos con la gracia. Esa es la gracia, la buena voluntad de Dios. Dice aquí el Salmo: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Así como David, nosotros alabamos al Señor, no por lo que Él ha hecho solamente, sino por lo que Él es. Dios ama porque Él es amor. Dios nos da justicia porque Él es justicia. Dios nos toca con misericordia porque Él es en naturaleza misericordioso. Él nos da porque en su esencia es generoso. Él nos creó porque Él es creador. Bendito sea el Señor. Nosotros somos el resultado de lo que Dios es. Por eso que en el Génesis la Escritura nos dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si aún en el mundo hay una pincelada de bondad, es porque en la obra creadora han quedado estos tintes de la naturaleza del Señor. Así que David alaba al Señor y nosotros como David lo hacemos también, no solo por lo que Él ha hecho, sino que principalmente nosotros nos anticipamos, lo alabamos por lo que Él es. Gracias a lo que Él es que nosotros somos. Amén.
Porque Él es antes que nosotros, es que nosotros somos siempre después de Él. Así que el Señor es digno de ser alabado en gran manera, en primer lugar porque Él es Dios. Aunque Él no hubiese hecho nada por nosotros, todavía es digno de admiración. En una escala muy precaria, nosotros cuando enfrentamos la naturaleza, quedamos sorprendidos frente a una cascada, frente a un glaciar, frente a un lago, un Calafquén maravilloso, ¿cierto? Los que conocen el Calafquén, o cuando hemos visto el desierto florido. En realidad, ese desierto, ese lago, esa montaña, ese glaciar, aparentemente no ha hecho nada por nosotros, pero de solo verlo en su grandiosidad natural, nosotros quedamos maravillados. En realidad también, y de manera mucho más elevada, por supuesto, debe ser la sensación, el sentimiento, las expresiones que tenemos acerca de Dios. De solo pensar en cómo es de la naturaleza amplia de su perfección, Él es digno de ser en gran manera alabado, como dice el Salmo 145. La Escritura dice: a ti acude todo mortal. Y esta parte, a ti vendrá toda carne, en el versículo 2, tiene una connotación que no todos reconocen, pero que sí todos practican, porque de verdad, nosotros los cristianos hemos conocido a Dios, hemos sido tocados por su gracia, la disfrutamos todos los días y sabemos que todo cuanto somos es por su misericordia. La Escritura nos recuerda que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Aleluya. Pues todos los días tenemos una necesidad nueva y Dios está preparado para atenderla. Amén. Gloria al Señor. Pero toda carne, hermano, fíjese que a pesar de que el mundo vive tan distante de Dios, aún así basta un pequeño temblorcito, hasta el más ateo clama, ¿cierto? Así es, hasta el más ateo. En alguna ocasión he contado cuando Jacques Cousteau quedó atrapado en las cavernas submarinas bajo la Antártida, y él dijo allí que nunca él había creído en Dios, pero cuando estaba atrapado y no sabía si lo iba a encontrar, dijo: bueno, si por ahí arriba hay alguien, claro, si por ahí arriba, algunos dicen ateo, gracias a Dios. Todos, de alguna manera, sienten cuando viene la aflicción o algún infortunio. De todas maneras, aunque sea encubiertamente, en algún punto dicen: bueno, ojalá alguien tenga esto bajo control. David dice: a ti vendrá toda carne, ya sea con reverencia, con admiración, con sumisión, o solo porque la contundente realidad lo manifiesta, pero toda carne va al Señor. Un día nosotros le conoceremos como nuestro gran abogado y salvador, y otros lo conocerán como el gran juez de todos los hombres. Bendito sea el Señor, porque cuando nosotros le veamos, le vamos a ver como abogado y no como juez, porque Él ya ha exonerado a los que Él escogió. A ti acude todo mortal. Este concepto es tremendamente especial. Versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Sin duda, cuando uno llega a la iglesia y empieza a escuchar lo que se predica, lo que se canta, nuestro lenguaje, especialmente el lenguaje evangélico que nosotros tenemos especialmente por los muchos años que llevamos en la iglesia.
Aprendemos a comportarnos, a hablarnos, a tratarnos y tenemos un lenguaje que se nos vuelve natural, un lenguaje evangélico, ¿cierto? Que está extraído de las palabras. Pero no siempre todo el mundo entiende estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la gracia, por ejemplo, nos estamos refiriendo a esa enseñanza que nos presenta la salvación en los términos que la Biblia lo presenta. ¿Qué es lo que significa la doctrina de la gracia y cómo ésta opera en la salvación? Eso es lo que la Escritura nos explica. ¿Cómo es que Dios llegó a salvarnos, ¿cierto? Siendo que nosotros, como todo el mundo, somos pecadores y condenados eternamente. En Romanos 3:23 la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y ese todos dice todo ser humano. Todos nosotros, los hombres de toda la historia, hayan sido brillantes u opacos, hayan sido gente de gran nombre o desconocidos. Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que significa apartados de acceder a Dios, que es puro, que es santo, que es glorioso. La caída nos separó totalmente de la santa comunión con el Señor. Pero Dios ha provisto una manera de reconciliarnos, y es a través de la gracia. Y esa gracia, como decía hace un minuto, no es solamente un concepto, no es solo un discurso, no es retórica, no es un panfleto, sino que es la gracia encarnada. Cristo es la gracia de Dios. Porque todos los elementos que necesitaba Dios encontrar en nosotros para bendecirnos con perdón y salvación eterna estaban ausentes. Pero en Cristo Él los reunió para nuestra salvación. ¿Qué es lo que dice aquí en esta porción del Salmo 65? ¿Sabes que esta doctrina no es creída por todos los creyentes? No es creída por todos los cristianos. Nosotros los bautistas creemos en la doctrina de la gracia, porque entendemos que en el ser humano no hay ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de obra o ejercicio o práctica que pueda pagar el precio de nuestra salvación. Pero hermanos, principalmente porque la ofensa del pecado es tan elevada ante los ojos de Dios que no hay forma de repararla. Haber dado como especie la espalda a Dios es una ofensa, es una blasfemia, es un atentado violento contra la soberanía de Dios. En uno de los salmos la Escritura dice que te alabamos, Señor, porque tú los hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Y ya desde el capítulo 2 del Génesis vimos que el hombre ha querido manejarse a su arbitrio, no teniendo la autoridad ni la capacidad para hacerlo. Pero este salmo nos ilustra de manera muy clara cuál es la doctrina de la gracia. Bendito sea el Señor. En primer lugar, aquí el salmo está diciendo, para que usted ponga atención: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Es decir, nuestra naturaleza es siempre ir en sentido contrario a la voluntad de Dios. El rey David expresa que naturalmente no está en nosotros el buscar a Dios. Es más, buscar la oscuridad, las tinieblas, es más fuerte en nosotros. La Escritura dice en el primer capítulo de Juan que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas. Y nosotros en esta época nos damos cuenta, en realidad en todas las épocas, pero hoy hay más posibilidades de publicitarla, de que le sale cada día al hombre, hablando en términos genéricos, tan natural hacer el mal, que no mide ninguna consecuencia.
Ayer en televisión, en las noticias, aparecía que habían encontrado supuestamente a aquel hombre que entró a un lugar donde había máquinas de juego y prácticamente en el video sale él con una subametralladora y dispara, porque había uno al cual él le tenía cierta rencilla, pero no le importó lo que estaban alrededor, simplemente valió, el que cayó, cayó. Eso es un estado de depravación total, no puede ser. Y esto es lo que la Escritura nos dice. Dice David, nosotros estamos impedidos de ir hacia el Señor. ¿Por qué? Porque las iniquidades, es decir, la maldad que está en nuestro corazón prevalece, es decir, se impone, gobierna. El versículo 3 en la Biblia, en la versión NBI, dice, a causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman. Esta conciencia de maldad está grabada, está impresa, está en nuestro chip emocional, espiritual, buscar y anhelar más las tinieblas que la luz. A los pueblos les gusta ir detrás del árbol, donde está oscuro, cuando en realidad debería, si es un amor puro y santo, exhibirlo a plena luz del día. Amén. En el Salmo 52, él dice, versículo 1, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y esto es natural, hermanos. Los hombres hacen lo malo y se jactan de lo malos que son. Un ejemplo muy sencillo. Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa, llegaban mis compañeros el día lunes a las 7:30 de la mañana y de lo único que conversaban de que se habían portado mal. Yo les preguntaba ahí a la entrada, cuando le voy a marcar la tarjeta, hola, buenos días, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Muchos me decían que me porté mal, pero en realidad todos los lunes decían lo mismo. Y el rey David, cuando habla de sí mismo ya en primera persona, él dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Él era un rey poderoso. Parece que en primer lugar se está refiriendo a sí mismo. Yo que he sido tan bendecido al llegar al trono, y otros como yo a través del mundo, pero cuando hacen lo malo, no se arrepienten, sino que al contrario, se jactan de lo malos que son. A veces es triste cuando uno va en el metro y va escuchando a los jóvenes que se encuentran ya sea un día lunes o un martes y van compitiendo a ver quién se portó más mal, quién tomó más o menos de esto, quién fumó más o menos de lo otro. Y hay una competencia de quién se portó más mal. En el mismo Salmo 51, el rey David, hablando de lo que es el corazón lejano de Dios. Perdón, me faltan unos versículos, versículo 52. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y miren, él describe el corazón del hombre que camina sin Dios. Dice, agravios maquina tu lengua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, maliciosas, y tu lengua es engañosa. Ese es el corazón natural del hombre. Nuestro corazón solo es contenido porque desde el día que conocimos a Cristo, su mente, su pensamiento, su dominio está obrando en nosotros. Naturalmente no tenemos cómo contrarrestar este natural impulso hacia lo malo. Este versículo 52 nos enseña que el mal no nace espontáneamente, se maquina, se trama, se estudia, se construye una situación para hacer el mal. No es el mal de que en una desesperación alguien por el hambre va y encuentra una manzana en el kiosco y la arrebata.
Es esa maldad que no se conforma con la manzana, sino que quiere robar lo recaudado, que quiere matar al que es dueño, etc. Una maldad extrema. Y esta escala, a no ser que tenga un poder superior que la controle, hermanos, aflora de la nada. El Salmo 51, entendiendo esta verdad, el rey David tiene una oración que también debe ser la nuestra. Naturalmente no tenemos cómo controlar esta naturaleza de mal en nosotros. Pero dice la Escritura, ¿cuál es la propuesta que nos hace el rey David? Cuando nosotros entendemos esta verdad espiritual en nosotros, el Salmo 51, 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Es decir, el único que puede transformar esta naturaleza es Dios en nosotros. Por eso que el milagro, cuando el Señor viene al pesebre de Belén, es que en el anuncio el ángel le dice a María, y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A menos que esté Dios en nosotros operando, este hombre natural de muerte, de maldad, de revancha, de egoísmo, de vanidad, de soberbia, de vicios no desaparece, a menos que la santidad de Dios aplaste esa naturaleza en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso que el Salmo 65 habla de la doctrina de la gracia. Dice, las iniquidades, es decir, la maldad, prevalece, se impone permanentemente en mí. Es por esto que a veces un gesto tan sencillo, como mirar al lado y ver que la mamá sirvió varios platos y uno tiene una presa más grande, anhelamos la presa del hermano. Tenga el Señor misericordia. Vamos a ver la Escritura también. En el mismo Salmo, dice el Señor, en el 51.5, dice, porque yo sé, Salmo 51.5, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Hermanos, nosotros en este tiempo no sabemos cuándo nuestros hijos, nuestros nietos traspasan la barrera de la inocencia. Nosotros sabemos, sí, que por lo menos en nuestra época ese despertar a la maldad era un poquito tardío. Si nos recordamos que nosotros a los 10 años todavía andábamos jugando a los pistoleros. Hoy día ya no están haciendo eso los niños. A los 10 años ya van en su segunda o tercera experiencia de pololeo y más. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que en temas de vicios, Senda nos dice que los niños a los 9 años ya fumaron una vez, a los 10 ya han bebido alcohol alguna vez, y a los 12 ya han probado una droga por lo menos una vez. La sociedad está permitiendo que este despertar de esta naturaleza de pecado se haga cada día más precoz. Por eso que nuestros niños, lo antes posible, deben conocer al que es capaz de liberarlos de esa naturaleza de muerte. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que creemos nosotros de la doctrina de la gracia? Que el hombre sin Cristo está en un estado de depravación total. De la nada puede aparecer el Mr. Hyde que llevan todos dentro. Hay un cuento antiguo inglés que habla del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll era un hombre que estaba tan preocupado porque él lo único que veía era el ambiente de su sociedad. Un escritor inglés escribió esto, y que le salía al hombre tan natural hacer lo malo. Y él creó una fórmula química en la cual al beberla, ¿cierto?, toda la maldad acumulada en lo más profundo de su ser aparecía. Así que durante el día él era el honesto, simpático y sencillo Dr. Jekyll, pero en la tarde cuando bebía esa poción, él se volvía en Mr. Hyde, un hombre macabro, violento.
criminal. A no ser porque el Señor Jesús gobierna en nuestros corazones, en el trono de nuestra mente por su Espíritu, hermanos amados, nosotros seríamos inevitablemente Mr. Hyde, donde todo el tiempo no estaríamos buscando otra cosa que maldad y oscuridad. Y tendríamos como un gran versículo de nuestra existencia, el que me la hace la paga. Pero bendito sea el Señor. Él nos ha redimido, nos ha bautizado y nos ha transformado. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas, ¿cierto?, ya han quedado atrás. Y aquí, todos nosotros ahora es nuevo. La doctrina de la gracia nos dice en primer término que el hombre sin Cristo está en un estado de depravación total. Y es lo que David dice en este salmo. Las iniquidades, la maldad prevalece contra mí. El apóstol Pablo llegaba a decir, lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Es así nuestra naturaleza cuando nuestro ser no está dominado por el Señor. También la doctrina de la gracia nos dice que nosotros hemos sido elegidos por el Señor de manera incondicional. Esto es algo bien especial. Aquí el rey David dice, la iniquidad prevalece contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado al que tú escogieres. Y aquí hay algo muy especial, hermano. Y decimos nosotros, gloria a Dios. Qué bueno que cuando el Señor, antes de la fundación del mundo, como dice Romanos 8, antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para esta salvación, no nos puso frente al candelabro, es decir, no nos puso a la luz, porque si nos hubiese mirado, nos habría visto que somos tan malos como cualquier mortal de esta historia. Pero cuando la Escritura dice que esta elección es incondicional, se refiere a que Él no miró ni bueno ni malo, simplemente nos amó y nos escogió. Este es un tema difícil. Muchos en este tiempo no quisieran aceptarlo, pero en realidad, hermanos, nosotros entendiendo que la salvación que proviene para nosotros de Dios, el único que tiene la soberanía para otorgarlo debe ser Él. Ahí es donde se equivoca una corriente de pensamiento cristiana que se llama el arminianismo, en la cual ellos sostienen que son salvos todos los que deciden ir a Cristo. Pero en realidad, hermano, entendiendo la naturaleza de la doctrina, la Biblia nos dice claramente que de manera natural nadie busca a Dios. La Escritura nos dice en el capítulo 6 de Génesis, cuando el Señor manda el diluvio, que el pensamiento de los hombres era de continuo hacer lo malo. El Señor Jesús dijo, no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Entonces acá dice la Escritura, bienaventurado el que tú escogieres. Esa elección es incondicional. Y al decir incondicional significa que Dios no miró si alguno tenía en el fondo del corazón todavía un poquito de bueno. Porque no hay nada de bueno en nosotros. El Salmo 103, versículo 8 al 10, dice el Señor, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gloria al Señor por eso. Pero dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y esa es la elección incondicional, que Él de sola gracia, de solo buena voluntad, ha querido que usted y yo estemos en su libro de la vida eternamente. Él solo por su gracia y porque Él es el único que ejerce sobre soberanía en la gracia, el que nos ha escogido para la salvación.
Incluso nosotros no podemos ni siquiera recomendarnos a nosotros mismos, ni poder recomendar a otros. La luz tiene que resplandecer de Cristo en el corazón personal y directamente en cada uno, para que opere esta gracia salvadora. Porque el Señor aclara todavía en el 103, versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Desde la altura, es decir, desde su trono, desde su autoridad, sobre su soberanía. Nosotros no tenemos cómo imponerle a Dios que Él salve a este u a otro, ni aun nosotros mismos podemos exponer algo en su presencia que diga: sálvame a mí, porque no soy tan malo como este vecino. Sálvame a mí porque no soy tan malo como este compañero de trabajo. Sálvame a mí porque no soy como este que tiene tal rol o tal cargo, etc. Solo la gracia maravillosa de Dios, y en razón de esta elección incondicional, porque si Él tuviese que buscar mérito en alguno de nosotros para bendecirnos con esta gloriosa elección, no encontraría mérito alguno. Y esa es la verdad de todos los hombres. Ninguno de nosotros tiene mérito suficiente para convencer a Dios que merecemos un lugar en su presencia. La doctrina de la gracia, la cual abrazamos desde nuestro origen, las iglesias bautistas, enseña que el hombre sin Cristo está en un estado de depravación total, y que si logramos por misericordia acceder a esta luz admirable, como dice el apóstol Pedro, es porque Él ejerció sobre nosotros su soberanía y nos eligió, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, sin considerar ningún mérito natural en nosotros, porque nada alcanza, nada es comparable a la pureza, a la santidad, al valor de la vida de Cristo que fue otorgada por nosotros. Hoy día, cuando cantamos el coro ese maravilloso, cuando cantamos también el himno que decía que hablamos de la gracia de Cristo, contamos la historia de Cristo, es la historia de una salvación inmerecida, es la historia de un premio por nada. Nada hemos hecho para que el Señor nos escoja. Por eso que es gracia, y por eso que le alabamos, por eso que nosotros decimos gloria a Dios, no teniendo que ofrecerle, Él aún así me ha amado hasta la muerte para mi salvación. También la doctrina de la gracia nos enseña que esta salvación, que la expiación es limitada. Alguien diría: pero ¿por qué no es tan abierta y libre que el que quiera la toma y el que no la deja? Alguien decía hace poquito tiempo: Dios es tan bueno, en realidad Dios es tan moderno, que Él incluso deja que los hombres lo nieguen. Es tan respetuoso de la libertad de expresión que Dios permite incluso que le digan que Él no existe. Dios es tan respetuoso de las decisiones humanas que incluso permite que lo blasfemen y Él no responde con revancha. No hay que equivocarse con el Señor. La Escritura dice también acá en el Salmo 65: las iniquidades prevalecen contra mí, que es la depravación total, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, que es la elección incondicional. Pero también dice: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Ahí hay algo bien especial. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la expiación limitada? Isaías 43. Y estamos hablando de la gracia principalmente en los libros del Antiguo Testamento. Hay muchas corrientes que hoy día dicen: el Antiguo Testamento no contiene la doctrina de la gracia, pero estamos viendo que evidentemente no solo la contiene,
sino que la anticipa. Y luego el Nuevo Testamento ampliamente la confirma. Miren lo que dice Isaías 43. Isaías 43, versículo 10 al 11. Dice: vosotros sois mis testigos. Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos, que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Es decir, yo los elegí. Cuando yo les escogí, les di la capacidad, ¿cierto? Les di la capacidad de que me conozcan. Yo les abrí a ustedes los ojos espirituales para que me reconozcan en toda mi naturaleza y en toda mi gloria. Y luego de conocerme, los faculté para que creáis. Y luego de eso dice: y también los faculté para que entendieran que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esta escritura nos habla claramente de que si usted y yo estamos acá, bendito sea el Señor, es porque Él plantó en nosotros esa primera inquietud. Dios pudo haber usado a la familia, Dios puede haber usado una circunstancia, pero siempre es Dios el que está detrás de nuestro llamado. Bendito sea el Señor. Y todavía porque Él nos ha bendecido con la posibilidad, ¿cierto?, de que podamos responder a este llamado maravilloso. Hermano, el Señor, y usted puede decirlo con toda propiedad, gloria a Dios, porque el Señor murió por mí. Ahora, muchas corrientes dicen: Dios murió por todos los hombres. No murió por todos. Murió por los que Él escogió. Quisiéramos nosotros entenderlo de otra manera, pero no hay forma. Si efectivamente esta gracia, esta salvación estuviese tirada en el suelo, de modo que el que quisiera la recogiera, todo el mundo sería salvo. Pero no es así. Esta dimensión del plan de Dios, que es el pensamiento de Dios para la especie humana, para la humanidad entera, hermano, es tan profunda, es tan amplia, tiene unos conceptos tan inteligentes, son un desafío al ingenio humano. Por eso que muchos supuestamente ilustrados, eruditos, se han resistido a aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque tienen que creer y aceptar que el que tiene la autoridad para hacer todas las cosas nuevas en nosotros es capaz, porque es superior a nosotros. Y eso es lo que la naturaleza humana resiste: reconocer que Dios es superior a nosotros. Si todos los seres humanos pudiéramos tener esa capacidad y decir verdaderamente, como dijo el Señor Jesús, separados de Dios nada podemos hacer, otra sería la historia. Pero desde el principio el hombre se ha resistido a Dios. Cuando dominó su naturaleza el afán por el pecado, renunciaron al plan de reconciliación con Dios. Por eso que creemos lo que dice esta doctrina santa: el hombre sin Cristo está en un estado de depravación total. Todos los días la naturaleza humana seguirá sorprendiéndonos con lo malo que son capaces de llegar a ser. También creemos que la elección es incondicional, es decir, no hay ningún mérito en ninguna persona que ameriten a Cristo clavado en la cruz, porque esa es la verdad. No hay ninguna buena cosa en el ser humano que ameriten a Cristo clavado en la cruz. Si nosotros decimos humanamente, nadie merece, ¿cierto?, ser condenado a la muerte, cuanto menos, ¿cierto?, el mismo Hijo de Dios no merecía estar en la cruz.
siendo Él absolutamente inocente, siendo Dios encarnado y más encima muriendo por aquellos que no tenían ningún mérito. Eso no es otra cosa que una expiación limitada, hecho exclusivamente por aquellos a quienes Él, antes de la fundación del mundo, había elegido para esta salvación. La Escritura dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y mire lo que dice de manera tan especial 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No dice entre todos los hermanos, entre muchos hermanos. Y el 30 es el versículo más claro de la doctrina de la gracia, porque dice, y a los que predestinó, nosotros, gloria a Dios, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hermano amado, la justificación en Dios no significa que cuando Él nos mira pecadores, busca algún atenuante, busca algún concepto en el cual decir, bueno, me voy a agarrar de esto para salvarnos. Sino que la justificación en Cristo significa que Él nos vio pecadores muertos en nuestros delitos y no quiso que siguiéramos en esa condición. Y termina diciendo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque nosotros un día viviremos en la plena gloria presente del Dios eterno. Tendremos una reunión maravillosa con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo para siempre. Disfrutando la compañía eterna también de todos los que a través de la historia han sido elegidos en este plan maravilloso y han sido despertados a salvación. Y junto a todos los santos de la historia, también los ángeles unirán su voz para que el Señor reciba la gloria que por siglos le ha sido negada. Bendito sea el Señor. Los últimos puntos de la doctrina de la gracia, con estos conceptos de que el hombre sin Cristo está en un estado de depravación total, que los hombres hemos sido bendecidos por una elección incondicional, es decir, no hay mérito que presentar delante del Señor, y luego Él ha muerto por nosotros, en particular, solo por causa de su gracia, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. También la Escritura dice que junto con esta expiación limitada, esta elección incondicional, también el llamado de Dios tiene una reserva, que es lo que la Escritura denomina la gracia irresistible. Oseas, capítulo 11, versículo 4. Hay una verdad espiritual, hermanos, que golpea y que sin duda sorprende. Oseas 11:4 dice, yo, habla el Señor, los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlos. Bendito sea el Señor. Esto es lo que la Escritura denomina como la gracia irresistible. Cuando el Señor por la fe llega a nuestros corazones y Él logra transformar nuestra mentalidad que ama el pecado y la convierte en una mentalidad que ama la santidad de Dios, entonces, hermano, todo lo de Dios nos atrae, todo lo de Dios nos gusta, todo lo que Dios provee
adquiere lógica. Todo lo que Dios nos propone tiene para nosotros especial sentido. El ser humano no es capaz de discernir naturalmente los propósitos de Dios. Pero la gracia irresistible cuando opera es que Él nos llama y Él nos seduce para que nos entreguemos a esta, su salvación. Es algo maravilloso. Por eso que Oseas, ahora se lo leo en la Reina Valera, dice: con cuerdas humanas los atraje, ¿cierto? Con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos alimento. ¿Qué significa con cuerdas humanas? Que Dios mismo se hizo hombre. Y Él, cuando estuvo con sus discípulos, Él, recuerde, el Señor abrazó, el Señor besó, el Señor caminó, el Señor durmió, el Señor comió, compartió todas las experiencias humanas. Dios se hizo hombre, se encarnó, vino como uno igual a nosotros para demostrarnos que sí podemos caminar conforme al plan de Dios. Él se hizo hombre y cuando era hombre, como hombre murió en la cruz, pero como Dios resucitó al tercer día en gloria. Nosotros cuando por la fe hemos recibido a Cristo, como dice Juan 1:12, cuando por la fe hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y Él nos ha hecho criaturas nuevas, como hombre un día moriremos e iremos a la tumba. Si es que Él no viene y nos arrebata, según la promesa de primera de Tesalonicenses 4. Pero si no nos toca vivir el arrepentimiento y la muerte que naturalmente un día visitará a cada hombre, como dice Hebreos 9:27, escrito está que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Pero bendito sea el Señor. Nosotros, si tenemos que conocer la muerte física, como todo hombre, iremos a la muerte física. Pero hemos sido bautizados en la persona de Cristo. Y Cristo resucitó de entre los muertos. Y como Él resucitó de entre los muertos, nosotros en el día final también resucitaremos con Él. Gloria a Dios. Bendiga al Señor su palabra en nosotros. Esta gracia es irresistible. Una vez que todo el pensamiento de Cristo se ha hecho nuestro pensamiento, entonces sí, todo lo de Dios tiene sentido. Mientras esto no ocurra, el hombre naturalmente sigue caminando en sus apreciaciones, en sus conceptos, en su manera de discernir el bien y el mal. Por eso la Escritura dice: ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Nosotros no hemos sido llamados a discernir entre el bien y el mal. Hemos sido llamados por el Espíritu Santo de Dios a discernir entre lo bueno y lo excelente. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Por último, el Salmo 65 termina el concepto de la doctrina de la gracia integral, pues dice: ¿para qué el Señor hizo todo esto? De anular en nosotros esta tendencia natural al mal, que es la depravación total, que el Señor nos ha intervenido con la elección incondicional, nos ha bautizado con la expiación limitada, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, y también nos ha dotado de la gracia irresistible, es decir, que lo de Dios ahora nos sea atrayente, es que Él también nos ha dado otro don espiritual, otra manifestación de la gracia. Porque el versículo 4, junto con decir: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, dice: para que habite en tus atrios y seremos saciados del bien de tu casa. El quinto punto de la doctrina de la gracia se denomina la perseverancia de los santos. Y esto significa que cada persona, que cada hombre, mujer, niño, joven, que ha conocido al Señor en los términos que la doctrina de la gracia manifiesta, esos son aquellos que perseveran todos los días hasta el fin. El Salmo 23, que también es un salmo maravilloso de gracia, tiene un corolario maravilloso.
El Salmo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hermanos, nosotros desde este tiempo, desde el día en que hemos vuelto nuestra mirada al Señor, que íbamos caminando por la vida y escuchamos de lejos: Manuel, Santiago, Simón, Rosita, Susana, Jocelyn, y dijimos: Señor, desde ese día somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Y toda vez que Dios anda, esa voz nos es atractiva, esa voz nos llama, y podemos perseverar en esa obediencia porque Él nos ha bendecido con el don espiritual de la perseverancia. Si dependiera nuevamente y exclusivamente de nosotros, todos los días volveríamos a darle la espalda a nuestro Salvador. Pero bendito sea el Señor, que Él nos ha dotado de esta posibilidad extraordinaria espiritual, de que contra viento y marea nosotros no renunciamos a seguir a Cristo. A pesar de que alrededor hay tantos ruidos, tantas distracciones, aunque de lejos de repente parezca que la voz del Señor tenuemente nos llama, nuestro espíritu está despierto a esa voz maravillosa y siempre orienta el rumbo hacia donde viene esa voz. El Salmo 61, para terminar, en el versículo 4, dice: bendito sea el Señor, yo habitaré en tu casa para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nosotros los bautistas predicamos a costa de sangre, sudor y lágrimas. El hombre sin Cristo está en un estado de depravación total, pero por su gracia hemos sido bendecidos con una elección incondicional. En su corazón el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo una expiación limitada. Cristo moriría por mí. También cuando eso ha pasado, su Espíritu Santo me ha dotado para responder a ese llamado, a dejarme seducir por la voz del Señor y obedecerle, a pesar de que todo lo que está alrededor me invita a lo contrario. Y por último, por mi naturaleza débil, todavía de hombre pecador, en un proceso de santificación, débil a hacer lo bueno, pero fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, es que Él me ha dado el don de la perseverancia, para que a pesar de tanta tentación y agravio, persista en continuar con Cristo. Esa es la doctrina de la gracia del Rey, y es por la cual, a través de los siglos, los padres de la iglesia, los mártires de la fe, los hermanos que están hoy en la iglesia perseguida, no claudican, porque el don de la perseverancia ha sido grabado a fuego en sus corazones. Y cuando han entendido toda la inversión celestial en su salvación, dicen: por esto vale la pena vivir y morir. Quiera el Señor que nosotros también, desde su palabra, tengamos la misma convicción. El evangelio que se predica en estas condiciones es el evangelio por el cual es digno vivir y morir. Amén.